Beshem Hashem Naseh Nasliach, continuamos estudiando más del Eben Shelema, ¿sí? De este precioso libro de El Gaón de Vilna, donde nos enseña que lo principal siempre, obviamente, es tener buenos yesodot, buenas midot. Ese es nuestro trabajo, Baruch Hashem espiritual, tener buenas yesodot, buenas midot, buenos fundamentos, Bezrat Hashem, siempre antes de hablar de las mitzvot o hablar de las midot, deben haber yesodot, deben haber buenos fundamentos. Ya, Baruch Hashem, nos encontramos en la recta final de este precioso libro. Estamos en la parashá Shelach Lecha, donde nos dijo Akadosh Baruj Hu, Shelach Lecha Anashim, Tatur Haaretz, envía para ti, le dijo a Moshe, para hombres que expiaran la tierra, que espiaran, que migraran, que viajaran a través de la tierra, Baruch Hashem, y entre eso observar, mirar si había hombres, si había vegetación, si había árboles. Hay varias preguntas que nos deja la parashá. Antes de tocar las preguntas de la parashá, como ya tenemos nuestra costumbre, Baruch Hashem estamos mirando el libro Eben Shelema, pesas y medidas justas. En Devarim, capítulo 25, nos dice que cada persona debe tener pesas y medidas justas, que debe realmente tener sus negocios, tiene que conducirlos con honestidad, con integridad, pero no solo Eben Shelema quiere decir los negocios, que estos sean con integridad, con honestidad, sino que también pesas y medidas justas hace alusión también a eh, las midot que tenemos como seres humanos, que estas también sean justas en su justa medida, Bezrat Hashem en su justa proporción. Quiero saludarles a todos. Rivka, bienvenida. Querido Carlos, bienvenido. Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf. David, Joseph, qué alegría también tenerte con nosotros. Abner, bienvenido. Malca, bienvenida. Todos, Besrat Hashem, bienvenidos. Estamos estudiando el capítulo 11, que nos habla acerca de la inminente llegada del Mashiach, dice el Gaón de Vilna, y de la Geulah. ¿Cómo serán estos aspectos? Veamos un poco la clase pasada, parte de esos aspectos de cómo será Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, y el Gaón de Vilna trae una definición de qué es un Erev Rab y cómo podemos identificar al ser Erev Rab. Sabemos cuando fue la primera Geulah de Am Israel en Israel, muchas otras naciones se quisieron añadir, muchas otras naciones quisieron también apegarse. Baruch Hashem, Am Israel, y Moshe Rabbeinu quiso que también nos acompañaran estas naciones, justamente Ta'abdun Be'ar Sinai, para que también sirvieran, perdón, a Kadosh Baruj Hu en ese monte, en el monte Sinai. Dice el Gaón de Vilna, vamos a recordar justamente cuáles son esos tipos de Erev Rab en Israel. Primero, Bale Makluket Belashon Hara. Son esas personas que se dedican a entrar en discusiones, en conflictos y hacer la Hara. Segundo, Bale Tava. Las personas que van tras de sus impulsos, de sus deseos, de sus tabaot. La tercera cualidad, o el tercer tipo de rebrab también que puede ser, Atziburim Shein Toham que Baharán, hipócritas que no son igual en su interior como lo son en su exterior. La cuarta categoría de los Erev Rab o indicadores de que hay Erev Rab, Arofedim Achar Akavod Lazot Lahem Shem, porque persiguen las cosas por sus propios honores, para tener honor, que hacen las cosas no Leshem Shamaim, sino en el propio honor y nombre de ellos. Arrofedim Ajar Amamón, y también que persiguen todo o van detrás del dinero. Llegamos a una conclusión, la vez pasada que los tocamos, queríamos recordarlos, pero la conclusión es que no solo pensemos que hay un macrouniverso o un macrocosmos, cuando hablamos de todos los mundos, cuando hablamos también
de el mundo en general, de la Geulah Shelimá para todo Am Israel y el mundo en general, sino que también tenemos que pensar que cada persona es un mundo y un mundo, y que también estas cualidades pueden estar también en la persona. La persona busca placeres, busca honor, busca que le den la atención, persigue el dinero, también puede ser, y obviamente que pueda generar conflictos o hacer conflictos también obviamente con otras personas. Entonces, tenemos que saber que estas cualidades del Gaón de Vilna no las habló para que intentemos empezar a buscar esas cualidades en las personas, sino que miremos estas cualidades en nosotros mismos y si nosotros mismos estamos mandando un mensaje negativo o contradictorio con respecto a el pertenecer dentro de Am Israel. Realmente pertenecer a Am Israel, que es un privilegio, que es una gran bendición, que es algo que nos llena de emoción, pero también tiene una gran responsabilidad y si quizás también tengamos estos atributos con nosotros. Dice, Vale Magloket Hem, Geruim Kulam Behem, Nikakaim Amalekim. Aquellos que buscan las discusiones, los pleitos, las peleas, son los peores de todos estos y son llamados Amalekim. Ben David Ba'at Shehelu min Olam. Y dice, no vendrá el hijo de David, la simiente santa de la casa de David, Mashiach Zidkenu, por primera vez y para siempre, hasta que se radique del mundo, como está en Devarim, Aleph Aleph, Behol Makloket Shelo Leshem Shamaim, הוא מערב רע הכוספים יערות ללטות עטרה, כמו שכתוב נעשה לנו שם, ya que justamente no vendrá Mashiach Zidkenu hasta que se radique del mundo a Amalekim, pues el Shem Shamaim, justamente las discusiones que hacen, los pleitos que hacen los Amalekim, las discusiones que hacen los de Rab, no son el Shem Shamaim, sino que son para brincar y tomar la corona de Hashem, como está escrito en Bereshit 11:4, y nos haremos ahora un renombre, nos haremos un nombre, lo que las personas piensan. Inciso 9. En cada generación y generación domina una mirada distinta de los atributos de Kadosh Baruj Hu, con los cuales maneja el mundo. Por esto cambian las naturalezas y todos los actos de generación en generación. Sus conductas, su sustento, todo va de acuerdo a esa mirada y depende del libre albedrío para bien o para mal, también con respecto a esta conducta de Hashem. Todo está incluido en la Torah y esto es lo que dijeron en Masejet Sanedrín, página 38b. Akadosh Baruj Hu mostró a Adán, a Rishon y también a Abraham, cada generación y generación, de sus sabios que explican la Torah, es decir, que todo se entiende a través de la Torah. Como decimos en Perkei Avot, beafuja, beafuja. Dale las vueltas, vueltas, porque todo se encuentra realmente en la Torah Kedoshá. Así en cada generación hay fechas finales de acuerdo a la Teshuvah y los méritos únicos de la generación, pero el final último no dependerá de la Teshuvah, sino del Gesed. Interesante, dice el Gaón de Vilna. Lo más importante es la bondad de Hashem, como está escrito en Isaías 48:11. Por mí lo haré, y también por el mérito de los Sabot. Y esto es lo que decimos, recuerda las bondades de los patriarcas y trae redentor a los hijos de los hijos por causa de su nombre y únicamente este final es revelado a los patriarcas, que con esto dijeron, como está escrito en Sanedrín 99, que a mi corazón se lo revelé, quiere decir a los Abot y a Moshe, quienes son llamados el corazón por parte de Akadosh Baruj Hu. Todos los eventos del mes de Tishri son un indicio del futuro, porque al principio es el día del juicio de Rosh Hashanah y después el perdón de nuestros pecados en Yom Kippurim. Después su Kodesh Shmini Atzeret son la alegría. Así también en el futuro, al principio del día del gran juicio, después le rociaré aguas puras, porque perdonaré a los que dejaré restantes. Y después en Sukkot 7 Jupot, como es sabido y como está escrito, habrá una sukkah para la sombra del calor del día y del frío para la noche y el tiempo de nuestra alegría, Zman Simchatenu, como decimos acerca de Sukkot, como decimos acerca también de Simchat Torah,
vendrá después Shmini Atzeret, es cuando acabarán los que reniegan de la existencia de Hashem, verdadero y solo se alegrará Israel, como está escrito, Atzeret será uno por ustedes, y comerán las tres ciudades, la ciudad de los animales en las mil montañas, la ciudad de Leviatán y la ciudad del vino destilado preservado de las uvas de los 6 días de la creación. Por último, el Gaón de Vilna nos dice que al final de los tiempos se comerán tres ciudades. ¿Cómo se comen las tres ciudades de Shabbat? Solo que estas son, primero, la ciudad de las mil montañas de los animales. La ciudad de Leviatán, que os dice Jajam, dicen Jajamim, que como está escrito en Tehillim 104, Hashem solo creó el Leviatán, Mesameach, para alegrarse, para juguetear con él, porque realmente está hecho para el banquete del último tiempo. Por una parte, Jajamín nos dice que comeremos la carne de Leviatán. Por otra parte, nos dice que habitaremos en la azúcar de Leviatán. Y esta es la ciudad también del vino destilado, preservado de las uvas de los 6 días de la creación. Así está en Tikkun Zohar 49. Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Leviatán, Besrat Hashem, último inciso del libro, inciso número 11. Lo leeremos con detenimiento. Baruch Hashem, hemos completado el Even Shelema juntos, analizando el Musar también de la Parashá en este espacio del Even Shelema. Hoy, último gran mensaje también respecto a Parashá Shelach Lecha. Solo la grandeza es de Hashem Yisbaraj. Ese es el mensaje de hoy de la Parashá que nos deja. Muy bien, nos dice, Ciudad Leviatán hu ad'at shetitarabbe baaretz. Es un nombre simbólico realmente respecto al conocimiento de que se aumentará en la tierra. ¿Qué es lo que aumentará en la tierra? Asimcha agedolá asher en le ma'ala mimena. No habrá una alegría más grande como en esta. Ejen Moshe Rabenu nikra Leviatán. Y así también sabemos que Moshe Rabenu llamó al Leviatán, ¿sí? Como está escrito en el Teilim 104, Yatzar tal Esahogbo, que él creó justamente el Leviatán para juguetear con él. Behu, Sheshau Shia, Shel Akadosh Baruchu, Im Asadikim, She Mechaadesh Lachem Torah. Se compara como entrena a Kadosh Baruj Hu a los sadikim. ¿Qué es que mesameach? ¿Qué significa sahog bo de juguetear con él? Porque así también hace con los jajamim, con los talmidei jajamim, que se revela a ellos un entretenimiento a Kadosh Baruj Hu junto con los sadikim que le revela nuevos conocimientos de la Torah, como está escrito. ויחסו את האלוקים ויאכלו וישתו. En Shemot Kafdalet. Y vieron a Hashem, comieron, bebieron. Berarirahu Ashaga, Behu Aor, Anus la Sadikim. Y la visión del alcance del conocimiento, esta es la luz escondida. Como sabemos, esa luz que está escondida para los Sadikim, en los últimos tiempos, a Or Aganus. La profundidad de la Torah estará expuesta como ahora está el nivel más simple y por lo tanto habrá libertad a todos los acusadores de que no molestarán más y como está escrito en Isaías 11:9, no hagan mal ni destruirán toda mi montaña sagrada porque la tierra se llenará del conocimiento de Hashem como el mar llena las aguas. Así también el vino destilado, que la tercera ciudad que nos refería el Gaón de Vilna, se refiere a los secretos de la Torah serán revelados por medio de Moshe. O sea, todas las ciudades son alegóricas, nos dice el Gaón de Vilna, que serán ciudades porque habrá un mayor conocimiento del que hemos tenido justamente de la Torah. Y hasta ahora es un nivel sencillo, es un nivel simple, que realmente hay mucho más conocimiento. Besrat Hashem, Hashem nos dejará velocidad también. Y verá todo Asman Neemar. Y sobre ese tiempo se dirá, como dice Teilim Kafdalet 104, Lamed Aleph. Y ahí Jebod Adonai lo la misma Adonai Bemaasav. Será el honor de Hashem, la alegría de Hashem Bemaasav en sus creaciones, en sus obras. Damos cuenta entonces que el Teilim 104 es un Teilim que nos habla de los últimos tiempos. Es un Teilim que nos habla justamente
de la Geulah Shelema. Y dice al final, sellando justamente este precioso libro, Bimerabi Amenu, Amén, Ken Yehi Ratzon. Que así sea, que el honor de Hashem sea para siempre y que Él se alegre junto con sus obras pronto en nuestros días y que digamos amén, esa sea su voluntad. Baruch Hashem, hemos terminado, completado el Even Shelema, muy bonito. Baruch Hashem, dejándonos ver que lo más importante, ¿sí? En el trato, en el crecimiento espiritual, es como una persona se conduzca con otras personas. La lección más grande es el musar, que necesitamos entender que antes de las misbot vienen las midot y antes de las midot están los yesod, los fundamentos. Justamente después de el Shelema siempre trae Igeret Agra, la carta del Gaón de Vilna, es una carta muy bonita. Besrat Hashem, la estaremos estudiando, Baruch Hashem, el próximo Shur, pero como tal, el Even Shelema lo completamos el día de hoy. Besrat Hashem, qué bonito, en la mañana pudimos hacer Siyud Maser Shavuot y ahora estamos completando otro libro. Baruch Hashem. Hoy tenemos un tema muy especial y es la grandeza de Hashem. Vamos a tocar dos pesukim, dos detalles muy bonitos de la parashá que nos permiten concentrarnos un poco más, Baruch Hashem, en el conocimiento de la parashá, el conocimiento también de la Mikra, justamente para este Shabbat, y que nos deja un importante y muy grande mensaje justamente para nuestro tiempo, para cada día y día de nuestra vida, Baruch Hashem. La grandeza es únicamente de Hashem. Hay veces que pensamos que la persona misma nace para la grandeza, que la persona misma nace para ocupar buenos puestos, buenos empleos, para llenar buenas casas, para vivir en buenos lugares, en los mejores lugares, pero realmente nos damos cuenta, como nos dice el libro de Kohelet, como también nos dice el libro de Mishle, ¿sí? El paso del hombre en este mundo es transitorio. ¿Sí? Y como en otros lugares nos dice también la Gemara, que el hombre no se va ni con la mitad de sus deseos cumplidos en este mundo. El que quiere 100, ¿sí? El que tiene 100 ya quiere 200, quiere mucho más. ¿Sí? Tenemos que saber que la persona debe entender cuál es su propósito en el mundo. ¿Sí? Y el único propósito que hay es, Baruch Hashem, darle kabod, darle honor, darle gloria, darle gratitud, darle oda'ah, darle alabanza a Hashem y Baraj. Todos los días nosotros decimos, cuando rezamos en la tefilá, cuando hay minyan, decimos Yikadal, Vitkadash, Vitkadash significa que se engrandezca, que se magnifique, ¿sí? Que se alabe, Shemer Rabbah, su nombre muchísimo. Y es algo que nosotros deberíamos intentar entender de que las palabras del Kadish no es únicamente un adorno que hacemos en la tefilá cuando hay minyan. Las palabras del Kadish es algo que tenemos que vivir 100%, 1000 por 1000, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros nos dediquemos, en todo lo que trabajemos en nuestros proyectos, es engrandecer, santificar, alabar, entronizar el nombre del Santo, bendito sea. En la tefilá, en las misbot, cuando vamos a casa, cuando llegamos, cuando vamos a estudiar, cuando estamos con nuestra familia, el principal propósito es engrandecer el nombre de Hashem. Y así lo vemos, Baruch Hashem, en la parashá. Cuando Moshe Rabbeinu alista a los hombres que van a ir a revisar la tierra, a dar un informe de la tierra, a mirar cómo está la tierra, justamente se mencionan todos los nací. Hicimos un shur muy bueno, Baruch Hashem, que nos habla la Ver Jacob acerca de los nombres de todos aquellos que participaron para explorar la tierra, para mirar en ella, para poder entender qué había en ella, para poder mirar, Baruch Hashem, esa Eres Gemda Tová, esa buena tierra que Hashem había decidido dar sobre toda
la casa de Israel, sobre todo los hijos de Israel. En la parashá nos dice algo impresionante. La primera aliyá, después de mencionarlos, Moshe Rabbeinu hace algo especial porque ya había mencionado a Oshea bin Nun y dice, Ele shemot ha'anashim asher shalach Moshe latur et haaretz vayikra Moshe Oshea bin Nun y Yoshua. Ahí sabemos que Moshe Rabenu le cambia el nombre de Oshea a Yoshua, añadiendo la letra Yud, que representa el sagrado nombre divino, que representa el Shema Meforash, a Yoshua. ¿Cuál es la razón por qué Moshe Rabenu hizo agregar este nombre? Me gustaría saber si alguno tiene algún comentario antes de mencionar tal vez algunas ideas. Pero ¿por qué Moshe Rabbeinu le agrega? Sabemos, y Baruch Hashem, para que después lo podamos analizar con calma, los videos que se grabaron también de las demás clases también, de esta parashá muy bonita, que los espías tenían un nivel altísimo en el campamento. Eran Nesiim, eran príncipes, tenían un gran nivel de Torah, de Mitzvot, ¿sí? Que Moshe Rabbeinu es quien los escogió de cada tribu. Pero justamente es como si Moshe Rabbeinu hubiera sabido que iban a fallar en su misión, que no iban a ver con buenos ojos la tierra del Santo, bendito sea, que iban tal vez a dar un informe negativo, y por ese informe que iban a dar negativo, entonces Hashem cambia el nombre de Oshea y Nun a Yeshua. Agrega la letra, el sagrado nombre de Hashem. Esto va a ser muy importante, entendamos esto por el siguiente paso que vamos a tocar. Justamente la letra que Hashem agrega es la letra Yud. La letra Yud, el sagrado nombre de Hashem, se la coloca. Y se la coloca para que tenga una fuerza especial, para que no se deje llevar por los pensamientos, las opiniones también de los otros meraglim, de los otros espías, aquellos que venían a explorar la tierra, sino que tuviera una consideración propia, un juicio propio. Y es que justamente Caleb Ben Yefune y Yoshua bin Nun tuvieron ambos un mérito muy grande para que Hashem Yisbaraj les hubiera perdonado a ellos el tema de morir en el desierto y realmente poder entrar hasta la tierra prometida, incluso hasta el corazón de la tierra prometida. A Caleb, que tenía un Ruach HaJere, que tenía un espíritu diferente, una forma de hacer las cosas diferentes, Hashem le dota, le regala el territorio de Hebrón. Él va y tiene justamente un espíritu diferente, un ruach diferente, porque mientras todos los demás estaban pensando en cómo seguir bajo el poder justamente después de entrar a la tierra prometida, o mirar qué avisaban sobre la tierra o qué no avisaban sobre la tierra, Caleb, Baruch Hashem, va con el propósito de fortalecerse a través la tumba de Kram Makpelah, la tumba de nuestros abuelos, de Abraham, Isaac y Jacob, de sus esposas, de tomar la fuerza de ese lugar. También Yoshua bin Nun no se queda atrás. Yoshua bin Nun tiene un mérito muy grande porque cuando los Meraglim empiezan a desanimar al pueblo, Yoshua dice, Alon Gale, subir, hemos de subir, serán como pan para nosotros, dice la Torah. ¿Sí? El pecado aquí más grande, o el haber hablado de la tierra de Israel, que justamente es uno de los cuidados que más debemos tener de esta para allá, de no hablar, como dice el Jofetz Haim, de nadie de Am Israel, ni siquiera el Mem, ni siquiera parte de ellos, ni siquiera alguien en particular, de nadie hay que estar hablando, la Shonará, ni Regilud, ni hacer Mahloket, ni Kfirá ni o nada de varim, palabras malas, palabras de ofensas hacia las personas, como dice el Jofetz Haim. ¿Mm? Pero ese mérito especial que le dio a Yeshua justamente es por la fuerza que Moshe Rabenu había inyectado en él. Y vamos a aprender más de esa fuerza, vamos a aprender más en esta parashá de la Yud,
Esa ayud es una ayuda especial, que es una ayud que Moshe Rabbeinu quiso colocar en la vida de Yoshua para que tuviera fuerza en no dejarse llevar por los pensamientos también, por las influencias también de aquellos que iban con él, de los espías también. Muy bien, quiero, Pesar Hashem, que nos ubiquemos justamente aquellos que tengan un Chumash, o estén por la Torah Kedushá, vamos a ir a un pasú especial. Bamidbar, Parashá Shelach Lecha, capítulo Yudalet 14, inciso 17. Aparece algo verdaderamente interesante, muy grande de por sí, Baruch Hashem. ¿Qué es lo que nos aparece allí? Justamente una letra más grande que las demás, más grandes que en el texto. Y justamente la Mesorá que recibimos de nuestros padres, de nuestros patriarcas, de nuestros jajamim, es que hay ciertas letras en el Sefer Torah, algunas que son más pequeñas, algunas que están repetidas, algunas que son más grandes, o muy, muy, muy grandes, muy llamatorias. Como sabemos en la Torah, Sefer Torah en hebreo no existe mayúscula ni minúscula. Todas las letras tienen el mismo tamaño. Pero en Sefer Torah, cuando hay una letra que tiene un tamaño diferente, es para mostrarnos y para enseñarnos también algo diferente. Para poder encontrar un hidush, para poder encontrar algo que la Mesorá nos quiere mostrar que es importante y que tenemos que analizar. El pasuk justamente que nos muestra allí dice, Virata yigdalna koach Adonai כאשר דיברת לאמור. אדוני הרג אפיים ברב חסד, נושא עוון בפשע בנקה, ולא ינקה, פוקד אבות על בנים. Dice, justamente es cuando Moshe Rabbeinu está intercediendo con Akadosh Baruj Hu, le dice ahora sí, y ahora, Yigdalna, engrandécete, engrandece tu fuerza, Hashem, engrandece quién eres tú. Que ayer divarta lemor, como tú has hablado, Hashem ergapaim, tú eres grande, apaim, en contener tu enojo. Perrabjeset, o sea, bon, pefeshaben aquí. Los atributos de Akadosh Baruj Hu. Nos dice el Midrash que cuando Akadosh Baruj Hu enseñó sus atributos, sus midot, como estamos aprendiendo de Leven Shelema, las midot de la persona son la persona misma. Y cuando Hashem se presenta a través de sus midot a Moshe Rabbeinu, él dice, Ergapain, soy Ergapain, largo en la ira, largo para enojarme. Moshe Rabbeinu le dice, pero este atributo, está bien, Hashem, que tengas este atributo con la gente buena, pero no con los malvados. Y Hashem Yidarga le dice, justamente llegará un momento donde tú también vas a necesitar de este atributo, que no únicamente con las personas buenas se administra esta midá de que les eres en largo para enojarse, ¿sí? Tardo para enojarse, sino que también tú, Moshe, le dijo a Kadosh Baruj Hu, también necesitarás algún día de esta midá, de que yo soy Ergapai. Entonces nos sigue el relato, Rab Gesed, abundante en amor, no sea bon, quien perdona el pecado, Bafeshá, la ofensa, Benaque, ¿sí? Y absuelve. La gran pregunta es, ¿por qué la yud de este pasuk es más grande que el resto? Esa yud está muchísimo más grande. Y hay varios comentaristas. Hay mucho, mucho que hablar de esto. Me gustaría preguntarles a ustedes, quien quisiera participar, ¿por qué creen que la yud de la palabra yigdal está más grande que el resto? ¿Cuál pudiera ser la razón? Bueno, con el permiso de todos ustedes, Besará Hashem, yo daré algunas anotaciones y tal vez un comentario, un humilde comentario que pudiera conectar justamente también el inicio de la parasha. Nos dice Rashi con respecto
a que dice, y ahora engrandece tu fuerza, Yigdal na Koach. Yigdal na Koach, dice Rashi, se refiere a Sod de Boraj, para hacer la palabra. La persona normalmente, aquella que está llena de Gabaa, aquella que está llena de orgullo, aquella que cree solo el mundo existe es para él, que se pone como centro del mundo, tiene que saber que Hashem es más grande que él, justamente porque Hashem sí puede cumplir su palabra. Justamente hoy terminamos Masejet Shavuot en el Daf Yomi, continuamos mañana con Masejet Avodah Zarah y en Masejet Shavuot aprendimos lo importante de cumplir un juramento. Cómo se debe cumplir un juramento, cuando la persona está exenta de hacerlo y cuando la persona está obligada a hacer un juramento. Y sobre todo el tema de poder cumplir la palabra. Por más que la persona sea justamente la persona más importante del mundo, el presidente, tal vez con mayor favorabilidad, con mayor favoritismo, la persona tal vez de las artes o tal vez de Hollywood o la persona del entretenimiento más grande, incluso la persona que pudiera considerarse más grande en este mundo no puede hacer algo. Tasot de Boraj no puede cumplir su palabra, no puede realmente fijar que pueda cumplir cabalmente toda su palabra. Por eso Jajamín nos dicen que la persona tiene que siempre contestar Blineder, tiene que poder decir esto lo hago Blineder. No siempre la persona va a poder realmente cumplir todo lo que dice, todo lo que promete. Por eso dice Besrat Hashem, si Hashem quiere, si Hashem me da la fuerza, si Hashem me permite. Entonces, conforme a Rashi nos damos cuenta que esta ayuda es más grande porque solo Hashem puede cumplir su palabra. ¿Sí? Muy importante para tener presente. Veamos, Besrat Hashem, qué dice Ramban respecto a este atributo, donde dice, Be'ata yigdal na, koach Hashem kasher divarta lemor, y ahora engrandece tu fuerza conforme tú has dicho. Dice Rambam, Umi'u had ibur, Hashem erech apaim la sadikim u le reshaim. Dice Ramban, Nachmanides, ¿por qué Hashem es grande? Porque Él es largo en la ira, tanto para Jajamim, para Sadikim, como para Rashaim. Como hablamos ahorita acerca de el suceso de que Moshe Rabbeinu le dijo, no, ¿por qué tienes que ser tan piadoso y lento para la ira con los malvados? Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, también tú necesitarás de ese atributo. Y de hecho, ese es justamente el argumento que él le dice acá, después de haber traído todos los 13 atributos de misericordia a Hashem, por allí, en el libro de Shemot, después de haber salido justamente de Mitzrayim, ahora, justamente antes de entrar a la tierra, es cuando Moshe necesita estos mismos atributos y volver a mencionar los atributos de Hashem. Y nos conecta con algo especial también. La persona puede ser lo mejor y más grande del mundo, pero no tendrá esa misma paciencia que tiene Hashem tanto para los justos como para los que no lo son. No tendrá esa largura en su enojo tanto para aquellos con los que se siente bien, se trata bien, como para aquellos que no se tratan bien, conforme al Ramban. Ahora, conforme al Baal HaTurim, aquí hay algo también, Besrat Hashem, un comentario. Beatá yigdal na koach, te engrandecerás, engrandece tu fuerza, Hashem. Yigdal, dice el Baal HaTurim, Yud Gedolá, la ayuda está más grande. Amar im nisuch ki ניסיונות זכור לכם צדקת אביהם שנסירות אותו בעשר ניסיונות. סליחה, un momento.
hasta ahí. Muy lindo, precioso. ¿Por qué la ayud está más grande? Dice el Bala Turim. Está más grande porque justamente él es grande en que aún en 10 cosas, nos dice el Bala Turim, en 10 cosas pusimos a prueba a Hashem y aún en esas 10 Hashem tuvo paciencia con nosotros. Y sabemos, como dice acá, Eser Nisioniot, 10 pruebas. Para decir 10 está la letra Yud. Y por eso la Yud es más grande. Yigdal, engrandece tu fuerza ahora. Ya que eres Eregapaim, ya que eres tardo en la ira, ya que eres largo en la ira, así como fuiste largo en la ira en esos 10 momentos que te pusimos a prueba. Pusimos a prueba hablando mal del maná, Hashem. Pusimos a prueba a Hashem cuando pedimos carne, cuando no era suficiente lo que Hashem había hecho para nosotros. Le pusimos a prueba cuando estábamos también justo antes de Kriyat Yam Suf. Pusimos a prueba a Hashem 10 veces, nos dice la Mishnah. Entonces, conforme a esas 10 veces, está la letra Yud. Hemos visto lo que dice Rashi, lo que nos dice Ramban, lo que nos dice el Bala Turim. ¿Qué dice ese forno con respecto a esta Yud más grande? Dice, Yigdal na koach Hashem, lechabot et mida adin. ¿Por qué Hashem es grande? Por el honor de él retrae su juicio sobre los demás. Lejabush et midad adin. Él rompe la midad de el din, del juicio, de la guerra. Él es grande para ello. Ahora veamos otro comentario. El Rashbam. Rashbam nos dice, Yigdal na koach, engrandece tu fuerza, dice, Learich apej, porque él es largo en qué? Apeja, en su enojo. Kadiktiv, como está escrito en el Mishle. Mishle dice, Tov ergapaim mi gibor. Es mucho mejor la persona lenta en enojarse que el fuerte y el valiente. O Moshel Berijó, aquel que puede dominarse a sí mismo. Melohet Air, aquel que conquista una ciudad. Entonces, Rabotai, Hashem, podemos decir que solo Él es grande, que su grandeza, ¿sí?, radica, como nos dicen los Mefarshim, radica en que Él es el único que realmente puede ser lento en la ira para tanto Jajamim como para Reshaim, para los malos. Él puede retener su enojo. No hay ninguna persona justamente que pueda retener su enojo siempre. Tal vez pueda hacer unos ejercicios, tal vez le vaya mejor en ciertas circunstancias que en otras, tal vez le vaya mejor con ciertas personas que en otras, tal vez en la mayor parte de su vida también pueda retener, retraer su enojo, pero no siempre, no siempre lo va a lograr. Cambio Hashem sí, y por eso Hashem es grande. No los dice Seforno, no los dice Ramban, Nachmanides, nos dice el Balaturim, en 10 cosas probamos a Hashem. Y aún, sí, Hashem tuvo en esas 10 nisoniot, como la letra Yud, Hashem fue Erejapai. ¿Qué de nosotros? Aunque pudiéramos ser la persona más importante, más grande en el planeta, en cualquier área, campo, tal vez en una de esas pruebas o en una prueba pudiéramos pasarla invictos, pero tal vez en dos, tres, cuatro, en la quinta o llegando a la novena, tal vez fallemos. Por eso es importante que recordemos todos los días que quien es el grande es Hashem Yitbaraj. Por eso es importante recitar diariamente el Kadish. Kadish es la alabanza más hermosa que existe después de la Shema. Es la alabanza mi Rabanán,
de Jajamim, que nos ayuda a entender todos los días y asimilar que el que es grande es Hashem, que quien se ensalza es Hashem, quien debe ser alabado, entronizado, glorificado, es Hashem Yisbaraj, no un ser humano. Necesitamos, cuando una persona necesita realmente entender una lección, una nueva palabra, está aprendiendo un idioma o tiene que realmente incorporar algo en su ser, en su interior, tiene que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por eso todos los días, la tefilá, mientras vamos subiendo y bajando de mundos, mientras pasamos de un lugar a otro, cuando estamos en la Kedushá, cuando sacamos Sefer Torah, cuando cerramos Sefer Torah, necesitamos decir el Kaddish, necesitamos decir Yigdal para saber que Hashem es el que se engrandece. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer un esfuerzo para emular sus cualidades. Podemos hacer un esfuerzo para ser, no ser Gesel, Alafín, no sea bomba, Feshá, Vejatá, Benaké, pero seguro el esfuerzo para hacer el Hapaim nos tomará mucho, mucho de nuestra vida y no lo lograremos. Tenemos que reconocer la grandeza de Hashem en todo, no solo en la tefilá, como empezamos la clase, sino que también en la calle, en todo lo que hacemos, en cada obra y obra, en cada trato y trato con el prójimo. Y eso fue lo que quiso Moshe Rabbeinu colocar en Yoshua. Si nos ponemos atención, la letra que le colocó Moshe Rabbeinu a Yoshua, a Oshea, y le cambió su nombre fue la letra Yud. Justamente para que esa conciencia acompañara a Yoshua y que Yoshua recordara que quien es grande es Hashem, que quien es Gibor es Hashem, quien es Erech Hapaim es Hashem, quien es Noser del Alafim es Hashem, para que él pudiera bajar, Baruch Hashem, de nivel, recordar que también fallamos, también en cualquier momento nos podemos enojar, pero Hashem justamente es Erech Hapaim, le colocó esa conciencia justamente Moshe Rabbeinu, a través de este nombre, de colocar la sagrada letra Yud del Shema Meforash, del nombre de Akadosh Baruj Hu a Yoshua, para que siempre tengamos esa conciencia humilde. Y aunque tengamos un nombre como el de Oshea, Oshea viene de salvar, de redimir, de rescatar. Recordemos que es Hashem Isbaraj, el que nos saca de las circunstancias, de las dificultades en las que nosotros mismos nos metemos. Nadie nos manda, nadie nos llama a meternos en estas situaciones. Besrat Hashem, que podamos realmente hacer un acto de introspección y mirar todo lo que nos falta realmente para que tengamos la conciencia de que es Hashem el único que es digno de grandeza y que su grandeza no consiste en todo lo que puede hacer, en Skol Yahol, él lo puede todo, pero entre eso que puede todo, lo más grande que tiene es Erech Apayim, que nadie absolutamente lo tiene como Hashem Yisbaraj, que es en todo tiempo. Que Kadosh Baruj Hu nos dé un Shabbat lleno de menujá, oner, deleite, y que también este Shabbat podamos Yigdal, engrandecer el nombre de Hashem Yisbaraj, engrandecerlo a través de los piyutim, como decimos Yigdal, Elohim Chai, Beishtabach, o engrandecerlo también a través del Kaddish, algo que necesitamos todos los días para entender, así como Moshe le dio a Yoshua esa letra Yud, para entender que solo Hashem Yisbaraj es grande. A todos, Shabbat Shalom o Mevorach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sadiq. Shabbat Shalom, Rab. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, querida Malca. Shabbat Shalom, querido Dobi. Todo lo mejor.